Buenas noches, queridos amigos. Estamos en un nuevo programa del Club Cuántico para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Hoy día con una muy interesante invitada, María José Guzmán, nuestra postdoc reciente en el Departamento de Física. Bienvenida, María José. Muchas gracias. María José, queremos hablar, tú acabas de llegar a la Universidad de La Serena, te has integrado al Departamento de Física, estás haciendo un postdoctorado. Cuéntanos algo de tu vida. Tú eres doctora en física. Sí. Dime, sí, ¿dónde sacaste el doctorado? Sí. ¿A qué te dedicas? Yo me fui a Argentina en el 2013 con una beca latinoamericana del CONICET, que es como el CONICIT de Argentina. Y bueno, llegué a un grupo en un instituto que es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que es un instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires, pero también del CONICET, porque en Argentina hay institutos que son, digamos, de doble afiliación, no como acá en Chile es poco común eso. Y este instituto tiene investigación en muchas áreas muy interesantes. Es decir, estos institutos son aparte de las universidades, ¿no es una universidad? Es un edificio aparte de la universidad. Ya, okay. Sí. Y es un buen ambiente de investigación, es muy motivante, se hacen cosas muy interesantes en, no sé, física solar, por ejemplo, teledetección, si no me equivoco, pero bueno, yo estaba en el grupo de teoría de gravedad cuántica. ¿Y por qué de gravedad cuántica? Muy ad hoc con el programa. ¿Por qué te decidiste por esa línea de investigación? Es difícil saber a qué te lleva el camino de la vida, pero yo empecé, digamos, mi motivación inicial era la astronomía. Y de hecho hice una licenciatura en astronomía, pero... ¿En dónde hiciste tu En la Universidad Católica de Chile, en Santiago. Me licencié como astrónoma, pero después me di cuenta de que me gustaba más la física y decidí hacer física de partículas por un tiempo. Y ¿dónde? En el magíster en la misma universidad. Católica? Sí. Y después decidí... ¿Con quién trabajaste en física de partículas? Marco Aurelio Díaz. Ya, ok. Y luego decidí, bueno, fue una decisión personal también irme a Argentina con mi novio, que él es astrónomo. Y bueno, allá tuve suerte, encontré un gran director de tesis argentino y un buen grupo y un tema muy interesante también. Y bueno, y buen matemático, como veis los artículos que publicaron, ¿eh? Sí, tienen que ver con la estructura interna de las teorías físicas y de la viabilidad también. Digamos. Sí, tú acabas de comentarme que trabajas en gravitación. Explícanos un poquito cuál es tu área, qué es lo que haces. Sí, actualmente y todo lo que hice durante el doctorado y lo que estoy haciendo ahora en el postdoc se trata acerca de modificaciones a la gravedad basadas en test geométricos. En modificar la geometría y a partir de esa geometría modificada formular teorías de gravitación alternativas. ¿Por qué uno necesita teorías alternativas de gravitación? Porque si bien la relatividad general hay muchas cosas que explican muy bien, digamos toda la dinámica de, no sé, planetas, galaxias, hay ciertas escalas de energía donde se queda corta, como por ejemplo a nivel cosmológico. Hay algunas cosas que no entendemos bien, como la expansión acelerada del universo, lo cual se detecta por medio de observaciones astronómicas, obviamente, supernovas, etc. Y por otro lado, hay cosas en lo microscópico, digamos, cuando tú te vas a energías muy altas y a distancias muy pequeñas, tienes el problema de cómo describes la interacción de pequeñas partículas, la interacción gravitatoria de pequeñas partículas. Y eso es lo que se llama el problema de la gravedad cuántica y que no ha tenido solución hasta el momento. Claro, no entendemos cómo funciona la gravedad a esa escala muy pequeña y tampoco podemos detectarlo con experimentos porque requiere los aceleradores de partículas que tenemos en este momento no llegan a esas energías y probablemente no van a llegar en mucho tiempo. Entonces es un problema también porque... Si tú restringes tu teoría teleparalelo, por ejemplo, de energías más pequeñas, ¿es compatible con la teoría de la relatividad general o no? ¿A escalas pequeñas? A escalas naturales, las nuestras, por ejemplo. Sí, en general cualquier... ¿Son dos teorías que se intersectan, una contiene a la otra o no? En general toda teoría de gravedad que desea describir, digamos, la física que ya conocemos, tiene que tener un límite en el cual se parezca mucho, si no es idéntica a la relatividad general. Entonces todas estas teorías que nosotros formulamos necesitan entes físicos adicionales, geométricos, por ejemplo la torsión o la no metricidad, son entes geométricos que
En la relatividad general no, digamos, se hacen cero, pero tú puedes empezar desde otros preceptos geométricos y construir una misma teoría de gravedad que describa las mismas cosas, pero que se entienda con otros campos físicos. Sí, hay un artículo tuyo, me parece que también con Con mi director. Con tu director, que habla de la teoría FR, si no me equivoco. FDT. FDT, Sí, perdón. Están inspiradas en la Y FDR. hay un comentario bien interesante que me parece que mencionan que ese tipo de teoría o esa teoría obvia la necesidad de incluir en las teorías estas del universo el inflatón como causa de la expansión del universo. ¿Es así? Sí, ¿O? sí, claro. Tiene que ver con lo que, bueno, lo dije muy vagamente, pero sí. Uno también, parte de los problemas de la relatividad general es que a escalas muy tempranas y de altas energías hay cosas que no se entienden bien en la cosmología, como por ejemplo, ¿por qué el universo es tan plano hoy en día? Entonces, si tú observas que el universo es muy plano hoy en día y tienes que el universo antes estaba compactado muy pequeño, entonces las condiciones que debieron haber existido para que el universo sea plano hoy son ridículamente exactas, digamos. Ahí tiene que haber lo que se llama un fine-tuning muy perfecto. Entonces lo que postulan los físicos es que debió haber habido una expansión acelerada muy grande en el comienzo del universo y que eso fue originado por un campo escalar, que a los físicos, digamos, el que campo tiene escalar, asociado una partícula, que es el inflatón. Claro, también, que es algo precisamente que no se puede detectar porque está a unas escalas muy grandes. Entonces la idea de estas teorías FDT, es que tú puedes obtener esta expansión acelerada sin necesidad de introducir un campo escalar. Y de cierta forma es más simple, podría decirse. Pero mira, toda teoría igual, de todas maneras, es matemática. Tú defines dos cosas diferentes para resolver un problema. Con un método, con una estrategia, tienes ciertas fallas. Cuando la reemplazas por otra, que a veces son diferentes, aparecen otros elementos que son incompatibles o tienen rareza. ¿Pasa esto también con estas teorías? Claro, hay un tema con la invariancia local de Lorentz. Que digamos, las simetrías de Lorentz en la física son muy importantes porque la física no puede depender del marco de referencia en el cual estamos. Entonces, esta teoría tiene una especie de violación aparente de Lorentz, porque hay ciertas cosas en el lagrangiano, por ejemplo, que no son invariantes de Lorentz. Vamos a ir a una pequeña pausa antes que tú me expliques eso, porque estamos en un momento culminante de la conversación. Seguimos conversando en el Club Cuántico con María José acerca de relatividad y teorías modificadas de la relatividad. ¿Se llaman teorías modificadas de la relatividad o son teorías diferentes definitivamente? Algunas son inspiradas, son modificaciones inspiradas en la relatividad general, pero... ¿Einstein no estudió el teleparalelismo en algún momento? Sí, de hecho, él propuso estudiar, digamos, la gravedad en términos no de la métrica, que es la variable fundamental en la relatividad general, sino que en términos de tétradas, que es una base de vectores en el espacio tangente del espacio-tiempo, y construir la teoría de gravedad en base a eso. Pero el tema es que Einstein, él quería lograr una unificación, con, digamos, la tétrada tiene más variables adicionales que la métrica, y él quería usar esas variables adicionales para hacer una unificación entre gravedad y electromagnetismo. Sin embargo, después se dio cuenta de que esas variables adicionales estaban todas constreñidas por transformaciones locales de Lorentz, por lo tanto no había una libertad que él pudiera usar para usarlo para electromagnetismo. Claro. Sí, pero mira, una consulta absolutamente inocente de un matemático que no sabe nada de esto. ¿Resuelve alguno de los problemas en este momento que tienen que ver con la relación mecánica cuántica relatividad, o todavía no hay ninguna cosa que se resuelva? A mi parecer se requiere más investigación al respecto. Pero en la física hay mucha expectación por teorías que tienen simetrías de gauge. Es decir, tú tienes una teoría y tienes una simetría que tiene la teoría adentro y tú esperas de que, digamos, las teorías unificadas sean todas teorías de gauge. El tema es que la relatividad es muy diferente a todo el resto de las teorías, porque las otras teorías, el modelo estándar de partículas, digamos, tiene todo un grupo de simetrías SU3, cruz SU2, cruz U1, y la gravedad, por otro lado, se comporta de una manera muy diferente. Entonces, lo que se espera también con estas teorías teleparalelas es que tenga algún tipo de gauge interno. Mira, uno asocia inmediatamente la teoría de la relatividad general con geometría del espacio, la solución de las ecuaciones de campo, por ejemplo, como geodésica, ¿no es cierto? Este típico imagen del tipo de la esfera que está colocada sobre un plano y tú lo hundes, y el tipo cae en el fondo y eso es la gravedad. ¿Es parecido el concepto de cuando tú solucionas
tiene que haber ecuaciones de campo también en el caso de la teoría teleparalela. Claro. Las representaciones, los objetivos, las ecuaciones de campo, ¿dan los mismos resultados? ¿Es el mismo concepto o son conceptos diferentes? No, sí, hay un límite en el cual tú tienes que obtener la geodésica de relatividad general. No hay muchas cosas que pueda uno ¿O modificar. representan otra cosa las soluciones de esta ecuación? No, el límite debería ser el límite de la geodésica de relatividad general. El tema es que la interpretación geométrica es diferente, probablemente. Te pregunto por las interpretaciones físicas, porque en realidad uno puede tener un conjunto de teorías matemáticas que difieran notablemente en la interpretación que tú haces. Eso tiene que ver con la infradeterminación de las teorías. Dos teorías te pueden representar el mismo fenómeno, pero dar explicaciones, el relato explicativo físico es diferente. Por eso te preguntaba si estas teorías se parecen desde el punto de vista del relato, de la explicación física, del concepto. No sé si fui claro. Sí, es una pregunta bien complicada porque ahí ya te metes en el tema de la ontología de la física, digamos. O sea, lo que nosotros observamos es simplemente fenómenos gravitatorios. ¿Qué campo estamos usando para describir esos fenómenos gravitatorios? Es algo que, esa es la pregunta, ¿está en la mente del observador? ¿Está en la matemática? Sí, pero tiene que ver con el mismo concepto de inflatón. Tú tienes dos teorías, una que dice que hay una partícula, hay un campo que produce esta aceleración desmesurada en los primeros instantes, en los instantes primigenios de la creación del universo, cuando empieza. Y hay otra teoría que te dice que en realidad no es el inflatón, sino que es otra razón. Es claro, alguna... Pero ahí estás yendo a la causa del problema. Es decir, cuando tú dices ontología, claro, aquí te están diciendo lo que existe en realidad es un campo mediado a través de una partícula, y acá estás diciendo no es un campo, sino que es otro... Un aspecto geométrico que nosotros no hemos observado porque está a escalas muy pequeñas, por ejemplo. Claro, ¿cómo saberlo? Es muy escurridizo en la física entender en qué momento dejamos de describir la realidad y pasamos a describir simplemente ideas. Yo a veces también me confundo. María José, ¿cuál es el futuro de la teoría en tu perspectiva, de estas teorías? ¿Qué es lo que deberíamos esperar al futuro? ¿Cuáles son las líneas de desarrollo de aquí para adelante? Yo creo que siempre uno tiene que apuntar a la predictabilidad de las teorías físicas. Es muy fácil, no sé, perderse en dimensiones, por ejemplo, perderse en muchas dimensiones o perderse en... No estamos hablando de teoría de cuerdas. cuerdas. No, de hecho esto es bastante conservativo en lo que respecta a teoría de cuerdas. Lo único que estamos haciendo es añadir más objetos geométricos. ¿Tú dirías que una descripción geométrica diferente es una manera diferente de mirar el problema? Sí, tiene que ver todo con la geometría. Es que yo siempre tengo problemas con los físicos con eso. Siempre les pregunto estas cosas para molestarlos un poco. Sí, a mí me parece que es filosóficamente un poco más simple, pero tampoco te podría decir yo me pongo la camiseta por esto, porque al final son simplemente teorías de pensamientos humanos, digamos, que tratan de explicar algo. Por ejemplo, la relación de este tema con la materia oscura. Con la materia oscura, yo no sé, porque también hay opiniones divididas y al menos mi opinión es que la materia oscura es una partícula que no se ha descubierto. Sin embargo... Ahí somos partidarios de las partículas. Para ciertas cosas, ¿no? Okay. Sí, no, pero aparentemente a mí me da la impresión, luego de, digamos, estudiar así por encima todas las observaciones, pareciera ser que la materia oscura tiene más pinta de ser una partícula que una modificación a la gravedad. Además de esta teoría, de la teoría FDT y la que tú me estás comentando, ¿hay otras similares? ¿O? Sí, hay un montón. Hay gente que dice que por cada físico hay una teoría diferente. ¿Por qué sabemos tan poco de esto? En general, yo te estoy hablando en términos de conocimiento del público. Es difícil llegar con estas cosas al público. O sea, uno ocupa tantos años de su vida especializándose en algo. Para poder dar un pasito más allá en el conocimiento es necesario hacer mucha especialización, digamos. Lo que nosotros hacemos es un área muy pequeña, muy cerrada, donde la cantidad de expertos es muy poca, digamos, en el mundo. Y de hecho hay congresos teleparalelos. No te creo. Se han hecho, sí, yo he ido a 2 ya. Hay revistas de álgebra muy buenas en donde escribe una cantidad limitada de gente. Sí, claro. Y te estoy hablando, son 10, 15, no más que eso. Claro, sí. En nuestra área también deben ser, no sé, no más de 20 o 30 personas que, digamos, entienden del tema, pero cada uno como que entiende cierto aspecto. Pero no aumenta esto la brecha entre la ciencia y el público en general. No es como necesario que tratemos de darles una explicación, ya no te digo detallada y erudita, pero sí por lo menos que entiendan que esto es una cosa que cambia con el tiempo y que evoluciona. Sí, claro. O sea, nosotros estamos todo el tiempo estudiando lo que hace la gente.
Y tratar de llegar al público con eso Es complicado. Es complicado, sí, sí. Hay programas radiales muy buenos que hacen eso. Sí. Sí. Y bueno, sí, también canales en YouTube. También. Seguimos hablando con María José sobre gravitación y mucho más. Ahora quiero preguntarle cuáles son sus expectativas para el futuro como científica. Está haciendo un postdoc que dura ¿cuánto? 3 años y bueno, después la situación es incierta porque uno después tiene que conseguir una afiliación en la universidad para postular a más proyectos Fondesit de iniciación, por ejemplo. Pero, digamos, yo no sé si después, si quiero irme a un postdoc a Europa, por ejemplo, yo podría hacerlo fácilmente, digamos, ya con un postdoc y con más papers. Pero no se necesita un grado de estabilidad también superior para poder hacer investigación razonable, ¿o tú crees que no es necesario? No, sí, o sea, tú te refieres a estabilidad laboral. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo igual conozco gente que mientras está postulando a los postdoc, ellos no reciben ningún ingreso económico, digamos, si es que no hacen clases, por ejemplo. Y el hacer clases también... Te toma tiempo. Mucho tiempo, sí. Sobre todo cuando estás empezando, lo razonable es que tú te dediques 100% a lo que estás haciendo. Claro, sí. Y no, es difícil, o sea, tratar de hacer investigación así sin una postdoc. ¿De tu generación tú tienes algún conocimiento de cuánta gente está intentando volver o insertarse? La verdad es que... Aunque sea aproximadamente, ¿no? No, es difícil, yo diría menos del 20% es gente que se siguió dedicando a la academia, porque hubo gente que después se aburrió, se fue a empresa. Por ejemplo, en Argentina hubo muchos amigos que directamente no... Digamos, los recortes en ciencia fueron tan grandes que decidieron irse a trabajar a empresas. ¿Qué sucedió en Argentina con esos recortes? ¿Qué pasó ahí? El número de becas que se asignaron para doctorado, postdoctorado y la carrera del investigador. En Argentina existe lo que se llama la carrera del investigador. Y hubo unos recortes muy severos al respecto. El número de aplicantes creció y sin embargo el número de becas disminuyó. Entonces fue terrible, digamos. Gente que yo conocí, astrónomos que eran expertos en su área, que eran líderes en el área, se fueron a trabajar para una petrolera, por ejemplo. ¿Y en qué terminan trabajando físicos o astrónomos en empresas privadas? En general, como que para, no sé, empresas bancarias, por ejemplo, se necesita, digamos, todo el conocimiento de programación que tienen, por ejemplo, que a veces conocimiento de Big Data es grande. Es muy especializado y todo ese conocimiento que puede usarse para la ciencia, digamos, para hacer cosas de vanguardia en el mundo, lo usan, no niego que tú puedes tener intereses económicos para ese conocimiento, pero... Sí, pero tú invertiste tiempo, son, no sé, 4 años de licenciatura, años de magíster y son 10 años por lo menos. Sí, mínimo 10, 12 años de especialización. Terminar trabajando en un banco, aunque sea muy rentable, no me parece que sea el objetivo final. Al final ellos terminan felices porque terminan ganando más plata que siendo científicos y teniendo un horario estable, digamos, no sé, de 8 a 5, por ejemplo. Terminan al final felices, pero no sé, uno también disfruta la ciencia, aunque tengas que trabajar a deshorario. La gente que estudia ciencias porque le gusta, no es otro motivo. O sea, más te vale que te guste, eso no tiene ningún sentido. La pregunta es, ¿cuál es tu impresión de Chile ahora? ¿Cuándo volviste tú? Yo volví en marzo, a fines de marzo. Ahora recién. Sí. ¿Y cuál es la percepción que tienes en este momento de la situación de los científicos en Chile, sobre todo de los jóvenes? No, precaria, muy precaria. Digamos, lo mismo que yo vi en Argentina, ahora lo veo en Chile. ¿Se está replicando acá? Sí, hay muy pocas becas, todo es muy competitivo. Y si tienes la suerte de ganarte una, bueno, es pan para hoy, pero hambre para mañana. Y bueno, y si no te ganaste las becas, siga participando. Sí, no, y principalmente porque el principal campo laboral que tienen los científicos son las universidades, nos guste o no nos guste. O sea, si no se abren espacios en las instituciones de educación superior, esto no tiene ningún sentido. No, claro, sí. Y tampoco no hay interés en integrar más gente joven. O si no, yo no sé, digamos... Es que no, yo creo que tú estás apuntando a algo correcto. Es decir, tiene que haber recambio generacional, las universidades tienen que abrir sus puertas. El Estado hizo una inversión grande. Fíjate, está este programa de Becas Chile que se mandaron cientos de personas al extranjero a estudiar. Sí. La pregunta es dónde se van a ubicar esas personas cuando vuelvan. Sí, no. Y que ya han vuelto, ¿eh? Y sí, no, hay gente que también vuelve, están trabajando part-time, sin contrato. ¿Y para qué se ponen esos requisitos si es que después no...? De hecho, yo conozco gente que estuvo con Becas Chile en el extranjero, no estudiando ciencia, pero otro tema, y finalmente devolvió la plata y se quedó trabajando afuera. Pero también, ¿cómo pides devolver una beca? O sea, una beca es un beneficio.
Al menos en Argentina, Es que no si uno se tenía- gana una beca, si la rechazas por cualquier motivo personal, no te piden que la devuelvas. Acá, Acá te piden que la devuelvas. sí, no, Acá te piden que la devuelvas. es terrible. O sea, no es una beca, sino que es un préstamo, básicamente. Es un préstamo bancario. Es un préstamo Sí. bancario. No sé si te cobran intereses, pero yo creo que sí, ¿eh? O sea, sí, no, después cómo pagas esa plata, digamos. Tienes que pedir en un banco, no sé. Ya, pero esa es la parte mala. Yo quisiera que le enviaras un mensaje a los jóvenes que están estudiando ciencia, astronomía, física, Sí. respecto de lo bello que es la ciencia, porque además es una aventura. Sí, es un camino realmente apasionante. Es decir, si uno tiene la pasión por descubrir los misterios del universo, aunque sea en un área muy, muy pequeña, la satisfacción que se siente... Pero es un camino se siente- largo. Es un camino muy largo de especialización, es muy frustrante también. Digamos, todos los procesos de evaluación en la universidad es difícil. Después también tratar de escalar toda la pirámide académica es también bastante difícil a veces. Puede que sientan que quieren tirar todo. No hay que hacerlo. No, claro, o sea, si sienten pasión por lo que hacen, al menos yo creo que en mi caso vale la pena. Yo lamento que haya gente tan capacitada que se haya ido Del país. Claro, se vayan del país o se vayan del área de la Del área. ciencia. Ujú. Claro, pero hay que seguir remando contra la Sí. corriente. ¿Cuántos postdocs están en este momento en física? Creo que yo soy la primera postdoc en física. Mira, ¿eh? Sí. Creo que en astronomía... ¿Vas a ir al coloquio del Departamento de Matemáticas a darnos una charla para explicarnos de la... Estaba invitada. Bueno, sí. Es que sí, los por compromisos supuesto. se tienen que zanjar aquí en el programa. Ah, ya pues sí. Pero creo que tienes una charla también. ¿Vas a dar una charla en física o no? Ya la di, sí. Ah, ¿la viste? ¿Qué tal estuvo? Sí, no, hubo poca gente porque... No, pero aquí te vamos a llenar de gente. Ya, sí, pues yo espero Y que... por último, como editamos muy bien los videos, te vamos a poner harto público. Ya. Pero en general estas charlas son bien básicas, al menos al principio. Todo con dibujitos y ahí van a entender otras cosas geométricas que... Eso es lo más importante. Y sobre todo Sí. para los matemáticos es muy importante. María José, yo te quiero agradecer haber venido al programa. Ha sido un gusto conversar contigo. Ha Gracias, sido un diálogo igualmente. muy fluido. Y quedas cordialmente invitada de nuevo cuando tú quieras. Sí, sí. Y ya como hay un compromiso para el Departamento de Matemáticas, invitamos a nuestros auditores y televidentes que nos vean, nos sigan en el canal digital del Departamento de Matemáticas, porque ahí está el Mario José explicándonos sus teorías alternativas a la relatividad general. Ahora a todos ustedes muy buenas noches y los espero en 15 días más en este su Club Cuántico.